En Economía Digital de Galicia os traemos hoy una nueva historia de emprendimiento contada por sus protagonistas. Lo hacemos dentro de la sección Galicia en primera persona, un proyecto que se enmarca dentro de Galicia Smart Business. En esta ocasión nos vamos hasta Tui, vamos a conocer bodegas.bio. Es un marketplace fundado en plena pandemia y que lo que hace es acercar al consumidor pues, cientos de referencias de vino de producción ecológica, tanto gallego como del resto de España. Hablamos con su CEO, Carlos Vázquez Padín. Bueno, surge, pues yo en el año 19 estaba buscando pues una ocupación personal y profesional que me permitiese pues, vivir y desarrollar mi vida de la forma más satisfactoria posible. Y bueno, ya llevaba varios años acariciando la idea de montar un marketplace o un e-commerce relacionado con el mundo de los vinos ecológicos, naturales, que era pues un espacio que me daba a mí la sensación, como aficionado al vino y como alguien con mentalidad emprendedora, que no estaba bien cubierto, ¿no? Que estaba desatendido desde el punto de vista del mercado, y que podía haber pues, una necesidad que se podría cubrir tanto por parte de la oferta de vinos, es decir, por parte de las bodegas, sobre todo las pequeñas que tenían dificultades en llegar al consumidor final, como por parte de aquellos consumidores finales que buscan vinos muy específicos, vinos que no están presentes en la gran distribución y que no tenían un fácil acceso a los mismos. Por lo tanto, creía que un marketplace de vinos ecológicos podía resolver este problema, ¿no? En el mercado y bueno, pues me lancé, tomé la decisión en otoño del 2019 y bueno, desde esa toma de decisión hasta que tuvimos la web publicada transcurrieron unos meses, porque la web se publicó el 21 de abril del 2020, hace ahora casi un año. No soy experto, soy un aficionado al vino, sí que soy alguien que creo que tengo mucha mentalidad, soy muy observador y tengo mucha mentalidad, digamos, emprendedora. Y como os decía, pues me parecía que no estaba bien cubierto esto, ¿no? Que había posibilidades de que un player de nicho, bien posicionado, con fuerza dentro de ese nicho pequeño, pero suficientemente significativo y con una expectativa muy positiva de crecimiento, pues había una oportunidad para que un proyecto pequeño se hiciese fuerte dentro de ese nicho y pudiese crecer además en paralelo al crecimiento que de forma previsible se va a producir en este espacio de consumo, ¿no? En todo el espacio que tiene que ver con la alimentación orgánica, la alimentación ecológica y en particular el vino orgánico y el vino ecológico, ¿no? Entonces me pareció una oportunidad que con un buen posicionamiento de marca se podía hacer un negocio que fuese viable. Bueno, el planteamiento inicial era ya empezar en varios países a la vez. Lo que pasa que, bueno, la realidad nos llevó a darnos cuenta de que era mejor empezar solo por España, excluyendo Canarias, porque hay unas barreras fiscales y logísticas que lo dificultaban mucho. Entonces empezamos por España, Península y Baleares, pero la pretensión ya desde el principio del negocio es que se convirtiese en un negocio internacional, ¿no? Evidentemente, yo como gallego sí que me preocupé de que todas las bodegas ecológicas que hay en Galicia, que son muy poquitas, son en torno a la docena, fueran conocedoras del proyecto y si pudiesen apuntarse lo consideraran oportuno. Evidentemente no hice lo mismo con las del resto de la geografía, además porque es que en Galicia hay particularmente muy pocas, ¿no? Es decir, me preocupaba el riesgo de que no hubiera prácticamente bodegas gallegas en el portal, ¿no? Siendo yo gallego, pero el planteamiento de principio de entrada ya era un planteamiento de hacerlo en toda España, ¿no? Es decir, incluso cabe la duda de si España es un mercado pequeño para esto, ¿no? En Galicia, desde luego, pues ya sería un mercado insignificante y muy a las claras insuficiente para hacer viable el negocio. Incluso la duda es si España es suficientemente grande y bueno, por eso la internacionalización es algo que está en nuestra agenda de una forma perentoria casi. Bueno, hay una normativa de ámbito europeo que fija los requisitos que tiene que cumplir un vino ecológico, ¿no? Y después son los vinos que encontraremos con esa banderita, con esa hojita que representa un poco, pues una verde, ¿no? Que representa un poco la bandera de la Unión Europea, pero en forma de hoja con las estrellitas. Pues ese certificado lo que homologa y lo que afirma es que se han cumplido una serie de requisitos
en la elaboración de ese vino, tanto desde el punto de vista del trabajo en campo, es decir, de la parte agrícola, como de la parte enológica, de la parte de bodega. De la parte en campo, de la parte agrícola, pues lo más importante y lo más reseñable es que están prohibidos los pesticidas sistémicos, es decir, no se puede echar pesticidas químicos en el viñedo y no se pueden echar abonos químicos en el suelo del viñedo. Eso es lo más importante, es decir, cuando un consumidor bebe un vino ecológico sabe que no está bebiendo ningún tipo de traza de pesticidas y de hecho uno de los requisitos y uno de los controles que hacen las certificadoras es precisamente al analizar ese vino que no encuentren en el mismo ningún tipo de traza de pesticidas, ¿no? Yo creo que es importante saber que no estás bebiendo pesticidas cuando estás tomando una copa de vino y eso pues, a día de hoy lo garantiza solamente el sello ecológico. Con respecto al trabajo en bodega, bueno, ya es más complicado la explicación, pero limita, digamos, el tipo de insumos y el tipo de procedimientos de manipulación enológica que se pueden hacer en bodegas, es decir, además limita de forma muy clara, digamos, las posibilidades de manipulación química del vino en bodega. Tenemos información, informes generales del sector, perfil del consumidor de vino en general, también tenemos el perfil del consumidor de alimentación ecológica por otro lado, y bueno, al final nuestro cliente, nuestro público objetivo es donde se cruzan esos dos indicadores, ¿no? El consumidor de alimentación ecológica por un lado y el consumidor de vino por otro lado. Es cierto que son perfiles distintos, que se dan coincidencia en individuos, hay una coincidencia en un número determinado de individuos, pero es verdad que el perfil medio del consumidor de alimentación ecológica es algo distinto al perfil medio del consumidor medio de vino, ¿no? El consumidor medio de vino pues, está en una edad media superior, tiende a ser un poco más varón que mujer, mientras que el consumidor de alimentación ecológica es más joven, de media, haciendo un poco un retrato robot, ¿no? Que es como se hacen para estas cosas. Tiene un poco más de tendencia la mujer al hombre al consumo de alimentación ecológica, pero en todo caso, pues sí que donde se cruzan esas dos variables es donde nosotros somos fuertes y realmente es donde sí que el cliente, el perfil de cliente que tenemos, y lo vamos viendo, bueno, pues yo fomento el contacto con clientes para aprender, para ir cogiendo esa percepción real del mercado y al final pues es un cliente muy variopinto geográficamente, donde más vendemos es en Cataluña y en Madrid, pero es muy variopinto geográficamente, de edad media de los 40 años para arriba y yo diría un 60-40 hombre-mujer aproximadamente. Y mucho extranjero residente en España, es decir, por los nombres, eso no es muy difícil darse cuenta, si te compra uno que se llama Giovanni Trapattoni, pues ya sabes que es italiano, si te compra uno que se llama Peter Druckel, ya sabes que es alemán, etc. Entonces, pues en torno al 20% de nuestros clientes son alemanes, franceses, italianos, escandinavos, ingleses, residentes en España. Eso es muy importante a efectos de ¿qué? Pues a efectos de darnos cuenta de que cuando eso es una minoría muy, muy pequeña y muy exigua dentro de la población española, si esos son el 20 o el 25% de nuestros clientes, significa que un proyecto como el nuestro tiene mucho más potencial precisamente en esos países que en el nuestro.